Buenos días, querido licenciado Reinaldo, queridos compañeros. En esta hora nosotros vamos a exponer sobre el tema discapacidad auditiva. Los integrantes somos Francisco Víctor Vera Santos y mi persona Roberto Salinas Tangara. Introducción. Bueno, se dice que la discapacidad auditiva es porque se sufre pérdida de audición. En sí nos quiere decir que es una pérdida de audición o también es la falta o disminución para oír. Según el grado de diferencia, hipoacúsicos nos dice que tienen un lenguaje funcional, aunque es imperfecto en lo que se refiere a léxico, fonética y morfosintaxis. Confunden B con la D. En sí nos quiere decir que la hipoacúsicos son la diferencia en sí, es la diferencia en escuchar los sonidos, por ejemplo, la B y la D. Sordos profundos, en sí nos quiere decir mm, son niños con tal pérdida que no pueden adquirir el lenguaje oral o por vía auditiva. En sí nos quiere decir que no pueden oír o oír o oyen nada de lo que se habla. Según la edad de aparición de la pérdida de auditiva, sordera precognitiva o cognitiva. Este es cuando a los niños desde los 3 años, cuando están empezando a hablar, y puede ser hereditarias o genéticas. Sordera, sordera postlocutiva o adquirida. Nos quiere decir, se consideran como tal los 3 primeros años y como un grado de repercusión menor sobre el desarrollo. Muy buenos días tengan ustedes. Continuando con la pérdida de audición, pues tenemos, según la etiología, por ejemplo, esto se da cuando es prenatal, en enfermedades de la madre, sobre todo cuando están en proceso de gestación, la mamá va a rayos X, es cuando puede agarrar de alguna manera esta enfermedad mientras está en el vientre de la madre. Como segundo tenemos el neonatal, que se produce en el momento del parto. Como se puede ver en la imagen, al momento del nacimiento del niño o de la niña, puede ocurrir ello. Y luego tenemos el tercero, que son los postnatales, que se producen después del nacimiento, cuando ya están desarrollándose desde niños, pues pueden tener algún accidente y puede ocurrir esa pérdida. Continuando con la exposición, tenemos según la zona en la que se encuentra la lesión. Por ejemplo, es cuando existe algún problema localizado en el oído externo, es decir, en la parte externa de la persona, llamado también otitis, malformaciones. En algún caso no tienen esta orejita, están tapados, entonces necesitan en algún caso una cirugía para poder destapar y se pueda escuchar, ¿no? Eh, También tenemos cuerpos extraños o lesiones o de repente tapones de cera en el oído medio o simplemente puede ocurrir por degeneración en los mecanismos óseos. Seguidamente tenemos las sorderas neurosensoriales o de percepción. Estas se originan por lesiones cocleares que están más al interior del oído, que afectan desde el oído interno hasta el área auditiva del lóbulo parietal, es decir, hasta el cerebro, desde la parte interna del oído hasta el cerebro, donde se transmite la información, el ruido, las palabras. Continuando con la exposición, tenemos según su intensidad o pérdida auditiva. Como pueden ver en la imagen, tenemos tres partes importantes en el oído. Uno que es el martillo, el yunque y luego el estribo. Este es el proceso de audición. Entonces, la primera es audición normal, cuando la persona puede captar perfectamente los sonidos de intensidad inferior a 20 decibeles. Eso es lo normal. Por eso es que cuando nosotros estamos escuchando música con audífonos, no debe pasar a 20 decibeles, porque si excedemos, estamos lastimando nuestro oído.
y la deficiencia auditiva leve o ligera. El umbral de audición se sitúa entre 40 a 70 decibeles, que viene a ser la intensidad de una conversación normal. Y por último tenemos, como pueden ver en la pantalla, deficiencia auditiva severa. Se oyen sonidos con una intensidad de 70 decibeles hasta 90, es decir, que hay que gritar a la persona. Normalmente nuestros abuelitos, abuelitas, pierden el nivel de escuchar, entonces tenemos que hablar fuerte o gritar para que ellos nos puedan escuchar. Continuando, ya casi finalizando, tenemos la deficiencia auditiva profunda, es decir, que no se oye nada, es decir, casi nada. Ahí es donde necesitamos utilizar lenguaje de señas. Es necesario aprender lenguajes de señas para dejarnos entender, o al menos lectura de labios. En estos casos contamos con un umbral auditivo superior a los 90 decibeles, que impide totalmente percibir el habla a través de la audición. Es por eso que necesitamos aprender sí o sí lenguaje de señas y además lectura de labios para poder entender mejor. ¿Y qué pueden ser las causas? Posibles causas. Traumatismo cráneoencefálico podría ser a causa de medicamentos tóxicos que de repente la madre gestante ha adquirido mientras estaba embarazada, o cuando ya es abuelito o abuelita, se lo llama también ictericia, envejecimiento, es por el envejecimiento, infecciones intrauterinas por el ruido excesivo, es decir, mientras está esperando la mamá en el vientre de la madre a su bebé, pues se escuchan ruidos que hacen daño, de repente lesiones físicas, puede ocurrir eso. Bebés prematuros, en este caso antes de los 9 meses nacen los bebés y ello puede ocurrir por antecedentes familiares. Ya concluyendo, como se dice, como conclusión, seguidamente a lo expuesto en cuanto a la pérdida de audición, pues tenemos que es importante realizarse una audiometría visitando al otorrinolaringólogo cada vez que nos referimos o nos resfriemos en este caso, que suframos alguna decaída, sobre todo de los oídos, de los pulmones, para ver algunos daños en el oído externo, medio y también interno. Por otro lado, las mujeres embarazadas deben evitar ir a resonancias magnéticas, rayos X, que ello puede arruinar mucho cuando se hacen esas pruebas, entre otros, hasta que nazca el bebé. Por eso debe tener la madre que está en proceso de embarazo, no ir a rayos X ni resonancias magnéticas, porque son ruidos que arruinan bastante a la persona y en este caso al niño que está indefenso en el feto, dentro de la vientre de la madre. En otras palabras, debemos tener mucho cuidado, es importante la planificación. Esperemos que les haya servido esta pequeña exposición, que tengan un buen día. Hasta pronto.